Venezuela está dividida entre los que apoyan al actual presidente Nicolás Maduro y los partidarios del opositor Enrique Capriles, quien todavía no ha reconocido la victoria de su oponente. La inflación es mayor a un 20% y se ha denunciado desabastecimiento de algunos productos. Bueno, para hablar de la situación que está ocurriendo en Venezuela, de la Venezuela post-Chávez, nos acompaña el periodista e internacionalista español venezolano Fernando Casado. Fernando, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Fernando, ya lo decíamos en la presentación de la entrevista, Venezuela se ve, al parecer, bastante dividida, y lo decíamos también, incluso el candidato opositor aún no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro. ¿Por qué está así Venezuela? Bueno, todas las sociedades están divididas en diferentes posturas políticas, no solamente Venezuela. Pero Venezuela, ¿no? es evidentemente muy marcada la división, y en general en la mayoría de los países, cuando un candidato pierde la elección, sale a reconocer el triunfo del que ganó, ¿no? Claro. Aquí la elección fue hace 4 meses y todavía no ocurre. Efectivamente, y eso es un problema, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, cuando Lagos ganó las elecciones presidenciales en Chile, él lo hizo por un margen menor que Nicolás Maduro, y nadie se puso a poner en tela de juicio al gobierno de Lagos, la legitimidad, ¿no? Entonces, por supuesto que hay dos posiciones, como en la mayor parte de los países, o en todos los países que son democráticos, y desgraciadamente pues hay una facción, que es la de Capriles, que hasta el momento, pese a que hay una transparencia absoluta, pese a que todos los organismos internacionales y nacionales, y al mismo tiempo todos los gobiernos internacionales reconocen el gobierno de Nicolás Maduro, el único que no quiere hacerlo es el opositor Capriles Radonsky. Él denuncia, eso sí, que no lo reconoce porque según él hubo irregularidades en las elecciones. Claro, y es una lástima que siga diciendo eso, porque el CNE, el Consejo Nacional Electoral, el Centro Jimmy Carter, que ha dicho que es uno de los... es el sistema electoral más fiable del mundo, pues es una pena que el único que no quiera entender eso pues sea Capriles Radonsky, con lo cual también de alguna forma pues lleva a su propia masa electoral, a la gente que le apoya, pues a tener una imagen engañosa de lo que realmente ha ocurrido, porque como te digo, hasta ahora no ha habido ninguna denuncia aparte de él de que haya habido cualquier tipo de irregularidad que pudiera hacer que no se reconociera el gobierno de Nicolás Maduro. Claro, a pesar de que él no reconoce todavía el triunfo de Nicolás Maduro, que ya por supuesto ejerce como presidente, juró como presidente, él tiene un apoyo popular bastante alto. De hecho, la misma elección la perdió por un margen bastante estrecho. Sí, como te digo, sigue pero eso es normal en democracia. Un actor político muy importante. Eso es normal en democracia. Lo que no es normal en democracia es que no quieras reconocer un resultado cuando te ha sido adverso, y eso es lo que está haciendo Capriles Radonsky, en contra de todos y de todo, organismos internacionales, instituciones nacionales, no quiere reconocer un resultado que además se le ha dado todas las facilidades para que ellos puedan hacer la fiscalización de los resultados, y sigue sin querer aceptarlo. Entonces pareciera más bien una especie de rabieta, ¿no? Una especie de... que además ha sido muy peligroso, porque por culpa de esa rabieta inicial y por culpa de ese no reconocimiento inicial, pues las huestes más radicales de quienes apoyan a Capriles Radonsky salieron a la calle para desconocer ese resultado y han asesinado a 11 personas, todas del oficialismo, todas que apoyaban al gobierno de Maduro, con lo cual esa actitud tan poco democrática por parte de Capriles Radonsky, esa actitud tan poco institucional, pues ha llevado a unos resultados pues hasta el momento bastante dolorosos para la sociedad venezolana, y entonces lo que se demuestra es una gran irresponsabilidad por Capriles. Son 4 meses de gobierno, ya lo decíamos, que lleva Nicolás Maduro. Muchos dicen que ya se le terminó el capital político que le dejó Hugo Chávez. Recordemos que fue el heredero, ¿no es cierto?, de Hugo Chávez. El mismo Chávez dijo que iba a ser su sucesor. Hay problemas con la economía, con la inflación, con la corrupción. Se está complicando el gobierno de Maduro. Hay muchas encuestas también que dicen que está bajando bastante su popularidad respecto de lo que consiguió en la elección. ¿Cómo se ve el futuro del presidente, o el modelo chavista está por sobre incluso el mismo Maduro? Bueno, sí, hay encuestas que también demuestran lo contrario, ¿no? Que hay una opinión muy favorable a la gestión de Maduro en los últimos 4 meses. Bueno, lo que está claro es que es interesante que, pese al fallecimiento y la desaparición física del presidente Chávez, el pueblo venezolano sigue apoyando un proceso de cambio que ya lleva más de una década ocurriendo, y con la cual la mayoría de la población venezolana está de acuerdo, ¿no? Y esto es porque ha cambiado el sujeto político. O sea, la mayoría es casi la mitad. Maduro ganó por el 51,% Sí, la mayoría. Y el 49% consiguió ganar. Matemáticamente la mayoría. Claro, la mayoría, pero sí, en la mitad del país. Pero es maravilloso que pese a todos los avatares y todo lo que ha ocurrido en este país, pues todavía se sigue
apoyando al presidente Maduro y al proceso de revolución y de cambio, ¿no? Es bastante loable e interesante, ¿no? Además tenemos que tener en cuenta que en cualquier otro país lo que habría ocurrido, en cualquier otra democracia, es que el vicepresidente habría agarrado la alternancia sin que se celebraran elecciones. Ahí tenemos el caso reciente de Tony Blair, que dejó a Brown el puesto de primer ministro. Sin embargo, Venezuela, como es un país netamente democrático, cuando ocurre el fallecimiento del presidente, se fueron otra vez en un plazo de un mes, que es algo récord, según lo dice la Constitución, a elecciones, ¿no? Unas elecciones democráticas. Con lo cual, yo creo que lo que se debe hacer es, de alguna forma, mirar con mucho respeto y con mucha alegría, ¿no? la salud en la que se encuentra Venezuela y su proceso democrático. Claro, eso es lo que tiene que ver con la democracia. En las cifras que tienen que ver con la economía, sí, al parecer son bastante menos alentadoras. Una inflación que supera el 20% de las más altas del mundo. La tercera después de Siria e Irán. ¿Por qué un país que tiene tantos recursos, por ejemplo, como el petróleo, que tiene las mayores reservas de todo el mundo, tiene una economía que tiene tantos problemas? Por supuesto que el tema de la inflación es un problema que se debe de revisar y que se debe de tratar de arreglar, aminorar esa inflación, pero tenemos que tener también en cuenta cuál es la situación estructural de la economía venezolana, ¿no? Si nosotros miramos al periodo justamente de los 14 años previos a la entrada del presidente Chávez o del proceso revolucionario venezolano, nos encontramos que como media la inflación dobla a los momentos de mayor inflación en la que ha estado la Venezuela durante el gobierno de Chávez. Entonces esto tampoco es que podamos decir y juzgar que es un problema actual y fruto de una mala gestión económica, sino que por supuesto hay que reconocer que esto es algo que hay que solucionar, pero que durante los años, el mismo periodo previo al presidente Chávez fue del doble. O sea que ahora podríamos decir, podríamos verlo desde la otra perspectiva. Claro. Qué maravilla que Venezuela ahora hoy en día tiene la mitad de la inflación de la que tenía antes. Y el tema del desabastecimiento también otro... Bueno, hay muchas imágenes que muestran supermercados vacíos. Sí, incluso Nico Fore hubo un par de semanas que ni siquiera había papel higiénico. Yo creo que en Chile se debe de entender muy bien lo que está ocurriendo en torno al desabastecimiento, ¿no? Chile vivió una situación muy parecida a la que está viviendo Venezuela, ¿no? Y en esto de nuevo tiene mucho que ver... En otro contexto bastante... pero es interesante porque eso tiene mucho que ver también con el desconocimiento de las elecciones por parte de un actor político que no tiene motivos para hacerlo y que por lo tanto también los factores económicos oligárquicos que le apoyan son también responsables de llevar a cabo este tipo de políticas de desabastecimiento, acaparamiento, que en muchas ocasiones pues trate de llevar a cabo un desgaste del gobierno, tratan de llevar a cabo pues una serie de inestabilidad política, provocar una inestabilidad política con unas intenciones antidemocráticas de cambio de gobierno. O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de hacer una lectura, no obstante, también en el grado en el que el gobierno pues tenga también la responsabilidad de no tener los anaqueles de los almacenes y de los supermercados bien abastecidos, pues por supuesto que son cosas que se deben de revisar y de mejorar, pero que no creamos que esto es simplemente mala gestión, o sea, que hay mucho más y que además hay un libreto que se parece mucho al Chile de Allende. Claro, es un gobierno que recién comienza, son 4 meses, y otro de los puntos que el mismo presidente Maduro ha dicho, de los temas más importantes de su gestión, tiene que ver con la corrupción. Ha lanzado una campaña tremenda, ¿no es cierto?, en contra de la corrupción. Incluso pidió poderes especiales al Parlamento para poder tramitar, ¿no es cierto?, de manera rápida las medidas que pretenda tomar para poner fin al tema de la corrupción. De adquirir más poderes, ¿podría incluso esto polarizar más aún a Venezuela? No tiene por qué, porque realmente el motivo por el que se solicita a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo, la posibilidad de llevar a cabo una ley habilitante para hacer de manera expedita toda una serie de medidas en contra de la corrupción, pues es algo con la que todo el mundo debería estar de acuerdo, ¿no? Que el sentido de que aquí lo que se trata es de que existe también un problema, que no es un problema nuevo, es un problema que se remonta a una especie de estructura política, en muchos casos un aparato del Estado que en muchos casos pues es corrupto, ¿no? Que además no es solamente una realidad ajena a Venezuela, vamos, tenemos que tener en mi otro país, ya sabes tú cómo están, Andrés, las cosas en España con la corrupción, ¿no? Que hasta la familia real está implicada en cosas de corrupción, o sea que esto no es una realidad ajena a Venezuela, pero sí que en Venezuela se está intentando poner pues mano dura en ese sentido. Se quieren cambiar las cosas y por ese motivo se tratan de hacer toda una serie de medidas drásticas porque la corrupción es una de las peores cosas que padece un Estado. Claro, pero hasta aquí incluso han habido varias detenciones, pero hasta el momento de ningún personero importante del gobierno. No, hombre, no, sí han habido de gente muy importante, del Fondo Chino, por ejemplo, han caído cabezas importantes, claro que sí.
Claro que sí. Ya, una última pregunta, Fernando. ¿Hay elecciones el próximo 8 de diciembre? ¿Tienen algún pronóstico? Bueno, pues vamos a ver lo que va a ocurrir, ¿no? Todavía a lo mejor es un poco prematuro, pero ojalá que lo que se debe de dar, más allá de los resultados, es que se dé todo en una fiesta democrática, ¿no? Porque ir a votar es algo maravilloso, ¿no? Y además es una de las grandes conquistas de la humanidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que sí, ambos contendientes, cuando vayan a hacerlo, que lo hagan con alegría y con respeto a los resultados, que es algo que desde el punto de vista del gobierno siempre se ha dicho que el resultado, sea cual fuere, se va a respetar, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente, desde la oposición no se tienen las cosas tan claras. Bien, pues Fernando, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a ustedes. Bien, ahí estaba entonces la entrevista con Fernando Casado. Hablamos de la situación de Venezuela, de la Venezuela post-Chávez, de cómo está este país enfrentando este escenario con un país que está bastante polarizado, ¿no es cierto?, entre quienes apoyan al presidente Nicolás Maduro y la oposición encabezada por Enrique Capriles, que, como ya lo decíamos, aún no reconoce el triunfo que consiguió en abril pasado el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.